Es que las personas que trabajan dentro de todo el mundo avícola, como el mundo también de la leche o de la carne, es gente de mucho trabajo. Entendamos de que el proceso productivo está justamente pensando en tener un producto final de mayor calidad. ¿Para quién? Para los que lo consumimos. El mercado hoy es globalizado y Perú, como otros países de Latinoamérica, nos tenemos que acostumbrar a trabajar en globalización. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, agromarqueteros? Espero que estén muy bien. Hoy, otro día de podcast. Estamos acá con una gran amiga, gran profesional, con Milagros Garnique. Nos acompaña en esta edición de este podcast. Milagros, ¿cómo estás? Bienvenida a este podcast de Hablemos de Agronegocios. Milagros, para los que no te conocen, cuéntanos un poquito quién es Milagros Garnique, qué cosa ha hecho de excepcional en la vida. Cuéntanos, por favor. Antes que nada, gracias Edgar por la invitación. Como tú bien dices, un amigo de muchos años, con los cuales también antes hemos visto un poco un desarrollo de negocios y todo. Y la verdad que agradezco porque creo que es una gran oportunidad el poder visualizar a profesionales que estamos de alguna manera trabajando de manera independiente. Y la exposición siempre es algo importante, ¿no? Para darnos a conocer. Un poco de mi trayectoria profesional es, en cuanto a estudios, soy ingeniera zootecnista con un máster en negocios internacionales y una especialización en data analítica. Un poco distorsionada la historia profesional, se creería, pero creo que al final todo engrana para lo que actualmente estoy desempeñándome. Y en cuanto a un poquito a la historia profesional que tengo, pues empecé trabajando en empresas de lo que es alimento balanceado para mascotas. Luego migré hacia el rubro de la avicultura, en donde ya tengo como 20 años elaborando dentro de las empresas más importantes, tanto en Perú como en Latinoamérica. Y actualmente, hace 2 años me independicé y tengo un proyecto que lidero y que estoy acompañando a empresas brasileñas que son las líderes dentro del rubro de la genética y la comercialización del rubro de la genética, que es en donde más me he especializado, ¿no? Y así es, entonces ahí vamos a conversar un poco de un emprendimiento de genética. Sí, de genética. Cuéntanos cómo nace esta idea de emprender. Entiendo de que hay atrás, pues, obviamente toda tu experiencia y todo lo demás, pero ¿cómo nace este esquema de emprender, por ejemplo? Sí. Antes que nada, justo en este edificio en el que estamos, yo empecé dentro de la avicultura porque aquí se me dio la oportunidad, trabajaba para la empresa más importante de avicultura que hay acá en el Perú, que es el Grupo San Fernando, y yo laboré con ellos 7 años, justo en el área de genética. En esta área a mí se me permitió liderar todo el área de lo que era la exportación de genética, que justo es lo que yo venía terminando de estudiar una maestría en negocios internacionales, pero era una ingeniera zootecnista. Y cuando yo estudié negocios, la mayoría de personas que estudiaban negocios venían del área de negocios, o administradores, o tal vez un poco alguien que haya trabajado un poco en logística, pero casi nada, o mejor dicho, yo era como un lunar aparte dentro del máster que estuve, y todo el mundo decía, qué loca, qué cosa está haciendo. Pero en ese momento, que estamos hablando ya casi 20 años atrás, había un boom de la agroexportación, porque la parte pecuaria, a diferencia de la parte del agro, siempre ha estado más adelantada en cuanto a tendencias de mercado. En cambio, el área pecuaria siempre ha sido un área muy tradicional y generalmente queda rezagada, ¿no? Entonces, el área agropecuaria ya venían con un boom de agroexportación en cuanto a espárragos, tenían en ese momento mangos. Y cuando yo tomé conciencia de cómo estaban haciendo la evolución, yo dije, de hecho, las exportaciones de Perú tienen que darse. Empecé a visualizar como que había un nicho de mercado importante. Claro. Y realmente cuando estudié negocios, mi idea era ir por un lado del agro, no necesariamente con el área pecuaria, pero sí por un lado del agro y tal vez con algo de carnes, pero procesadas. Entonces, bueno, cuando termino de estudiar, justo se dio la oportunidad de poder aplicar a una plaza, que justo era con la que terminé ingresando, y ahí empecé a ver todo lo que era el desarrollo de las exportaciones
del material genético, ¿no? Que principalmente son huevos fértiles y pollitos. Y de lo que empecé pues con un área que más o menos simbolizaba el 12% de la facturación, terminamos con 36% de facturación en menos de 2 años. Y eso fue porque como tenía esta base de negocios, a mí me permitieron poder hacer sinergias también con proveedores como eran las aerolíneas, los operadores logísticos, el mismo SENASA lo involucramos, entonces creo que se hizo una sinergia simpática y es algo de lo que también creo que a ti te ha pasado dentro de tu carrera profesional, que uno es tener la base del conocimiento, pero cuando migras hacia otra área, eso si conectas con tu base principal, como en mi caso que soy zootecnista, el hablar con un dueño de una aerolínea, muchas veces decía, sí, yo me acuerdo que mandan también pollitos, mandan huevos, pero no conocía que era tan importante cuidarlo de esta manera, no conocía que teníamos que... Y comprometimos a todos los actores de la cadena, de tal manera que llegaban los pollitos y antes, uno de los principales retos que yo tuve fue que teníamos alrededor de $6 millones de pérdidas porque las aerolíneas recibían el producto, pero priorizaban otros productos como podían ser hasta cosméticos, de repente espárragos, mangos, pero los huevitos o los pollitos los dejaban porque desconocían qué producto estaban trasladando. Sabían que se llamaba pollito, sabían que se llamaba huevo, pero no conocían la importancia de la perecibilidad del producto. Entonces simplemente lo veían como una caja, un bulto. Y cuando ya los comprometimos con educación, porque íbamos a hacer charlas a los aeropuertos, invitábamos al SENASA, invitábamos a los inspectores de aduanas, invitábamos a los dueños de almacenes, todos se comprometieron tanto a través del conocimiento que al final, cuando ya llegaba un pollito, era como el rey. Llegaba inmediatamente, embárquenlo, que no llore. Todos escuchaban y decían, están llorando el pollito, vayan. Entonces fue un compromiso que realmente se visualizó en toda la cadena, que permitió una mejora y esa mejora se visualizó al final en una rentabilidad que ya los vuelos no dejaban que los pollitos se murieran, llegaban a tiempo dentro del itinerario, el cliente también recibía dentro de lo esperado, con la calidad esperada. Entonces todo eso hizo que se hiciera una evolución del área de lo que se había manejado, ¿no? Entonces al final las cifras mostraron pues ese crecimiento que hubo ahí. Qué importante termina siendo que todos los stakeholders, todos los integrantes de la cadena agropecuaria, de la cadena de los negocios, pues siempre nosotros convocamos y vemos, estén siempre no solamente identificados con el tipo de producto, sino que conozcan, ¿no? Y ahora, hablemos claro, hasta ahora hay deficiencias dentro de la cadena logística y demás, ¿no? O sea, no sé, hablamos de temperaturas de repente, hablamos de repente de ciertos embalajes, de ciertas formas de transporte, pero siguen habiendo deficiencias y siguen habiendo oportunidades para generar negocios dentro de esas cadenas agropecuarias, lo cual termina siendo bastante interesante. Ahora, solamente un paréntesis acá, cabe señalar de que Perú pues, es uno de los países consumidores de pollo por excelencia, ¿no? Sí, acá, sí. eso también es cierto y que ese negocio avícola acá pues, es muy, muy interesante, sí. Lo cual me parece genial. Y después de eso, ¿cómo trasladas todo ese conocimiento a hoy en día? ¿Cómo está ese proceso? Porque dentro de mi experiencia del área de genética, no solamente se me dio la oportunidad de poder ver el área de lo que eran los productos para carne, sino también para postura y también vi un poco de pavos. Entonces me hizo comprender en su totalidad el mercado avícola. Y como tú dices, Perú es uno de los consumidores más grandes en cuanto a carne de ave. Y entendí de que el abastecimiento venía tanto de Estados Unidos o desde Brasil y que habían deficiencias también en cuanto a la demanda que había del producto. Entonces, cuando migro hacia otra empresa que es una de las empresas más grandes de genética en el mundo, que me encargaron hacer el proyecto de Perú para poder instalar una oficina acá en Perú, dentro de ahí se manejaba también mucha información comercial en donde se visualizaba cuáles eran los potenciales que podía tener cada país para poder abastecer. Y definitivamente caigo en cuenta de que realmente el material genético es un producto clave dentro de la cadena de suministro y sin embargo era un producto que no se estaba comercializando de manera efectiva.
Entonces, generalmente las empresas peruanas nos abastecemos o autoabastecemos solamente de la misma cadena peruana. Y muchas veces traemos solamente la matriz desde otros países que son como la base central. Pero luego, cuando ya yo me empiezo a independizar, rompo un poco ese esquema para empezar a ver que no solamente se podían abastecer de la base de la pirámide, sino también de la base mediana de la pirámide. Entonces, ¿eso en qué lo favorece al productor? Que no tiene que esperar por mucho tiempo para hacer sus producciones. Y otro es que al abastecerse de una base mediana, su inversión es más baja, porque ya no necesitas hacer una gran inversión para poder llegar a tener tu producto que necesitas. Y hay algunos desafíos que también se van dando en el mercado, como en los últimos años que hemos tenido presencia de influenza aviar, hemos pasado una pandemia. Entonces hay diferentes factores que a veces, por más que uno tenga una planificación, estas situaciones sacan de tu planificación y necesitas respuestas inmediatas. Entonces, ante estas respuestas inmediatas, el poder abastecerte de otros mercados es importante. Y un tema que creo que a veces también nos pasa mucho en los países latinoamericanos en general, es que no sabemos trabajar con globalización. Nosotros generalmente siempre estamos, cuando hay algún problema, por decir, un desabastecimiento de cajas, buscamos quién tiene la caja, ya él la compro, por más que me suba mucho el precio, igual la sigo comprando. Pero no migramos a mirar otras formas de solucionar el problema. Cuando el mercado hoy es globalizado y Perú, como otros países de Latinoamérica, nos tenemos que acostumbrar a trabajar en globalización, porque es lo que se viene, ¿no? Nuestros propios países hermanos como Bolivia, Ecuador, Colombia, todos tenemos que empezar a entender que estamos dentro de un ecosistema en donde el trader tiene que ser el manejo del día a día. Y a veces un poco de, una vez más te digo, la parte pecuaria es muy tradicional en cuanto a sus procesos, y eso a veces nos juega en contra porque nos hace que de alguna manera una resistencia a la innovación, una resistencia a nuevas prácticas del mercado, y nos tiene ahí como que cautivos en un mercado que tenemos que evolucionar porque las nuevas generaciones piden también nuevas soluciones, ¿no? Eso es cierto. Creo que el mercado en general agropecuario es un mercado bastante tradicional. Sí. Tiene sus limitantes, pero de alguna manera ahí es donde empresas como la tuya, emprendimientos, quizás nosotros en la parte de comunicación, pues tratamos de alguna manera empujar, ¿no? ese proceso en el cual más gente sepa de cosas, porque tú dijiste algo hace instantes que es bien importante, ¿no? Mientras más gente sepa, ¿no? de estas cosas, de esta innovación, pues más gente va a intentar hacer cosas, ¿no? Eso yo creo que es la base de toda sociedad que puede crecer y que puede evolucionar, ¿no? Y sobre eso pues se va gestionando todo el proceso. Milagros, ahora hablemos un poquito en este emprendimiento allá. ¿Cómo atraes clientes en un emprendimiento? Un emprendimiento que, vamos, o sea, no es súper técnico, ¿no? Es un nicho de mercado muy específico. Es un nicho, entonces no estamos hablando de algo totalmente transaccional. ¿Cómo genera clientes un emprendedor, en este caso, en este tipo de negocios? Bueno, uno era porque yo ya venía con una experiencia laboral en este rubro específico de genética, y básicamente en comercialización de genética con otros países. Entonces, eso sí, cuando yo decido de trabajar de manera independiente, ya tenía el networking necesario para poder continuar con esas sinergias que yo ya conocía. Y cuando se da la oportunidad de poder representar ya de manera independiente a empresas brasileñas, yo ya tenía pues, el networking que me permitía poder captar a estos clientes. Sin embargo, no es lo mismo ir a tocar las puertas de manera autónoma que cuando está respaldado por una corporación, ¿no? Porque es muy, muy diferente, y a veces creo que es entendible porque también cuando estás dentro de una corporación hay toda una base que también te respalda en cuanto a calidad, en cuanto a procesos. Es diferente que trabajar con una persona independiente. Pero en mi caso,
yo representaba a marcas ya bien consolidadas dentro del mercado brasileño, que son marcas reconocidas también a nivel mundial. Entonces, eso también me permitió un poquito la sinergia de ingresar rápido al mercado peruano. Otro factor también era que justo ingresé en el momento en el que se necesitaba esa solución. Claro. Estuve, como quien dice, en el momento oportuno, pero yo no creo que sea por casualidad. Yo creo que era porque, como yo ya venía con una experiencia laboral en cuanto a mercados internacionales, al tener un desafío tan alto como el que sucedió con la influencia aviar, que tuvimos un desafío de desabastecimiento de matrices, a quien buscan en ese momento un profesional que pueda dar solución a ese problema, se me pone a mí dentro de esas alternativas para poder darle solución. Conversamos y gracias a las sinergias que yo ya había acumulado durante estos años de experiencia, ya sabía cuál era la ruta que tenía que seguir para darle solución. Y al final se trabajaron en las diferentes sinergias, tanto peruanas, brasileñas. En ese momento tuvimos que tener hasta conversaciones con altos directivos que llegamos hasta el Congreso de la República para que nos dieran un venio de digamos, una cuota libre para que podamos tener, porque es idable de que realmente se proteja la producción peruana. Claro. Entonces se tenía que explicar por qué nosotros queríamos hacer algo tan diferente de lo que se venía trabajando en el día a día. Entonces para eso se tenían que sustentar en cuanto a números, problemáticas, estimaciones de lo que iba a pasar en los próximos meses, aunque aún el problema no estuviera, pero que se estaba ya empezando a dar. Entonces, bueno, se tuvo que sustentar. Al final, tanto el SENASA como las autoridades nos dieron el visto bueno y de esa manera se aperturaron pues todas las reglamentaciones sanitarias para poder hacer las importaciones, ¿no? La importancia de apalancarte con marcas pues conocidas, reconocidas en el sector, es algo que obviamente te va a ayudar mucho, eso está claro. Pero yo sí creo que sumado a ese factor, está el factor de la confianza que uno tiene en lo que sabe, conoce, y tú misma lo has mencionado ahora de otra forma, pero creo que eso es importante, ¿no? Yo he tenido personalmente la suerte de estar en ventas en grandes empresas y en empresas totalmente desconocidas, y claro, tocar la puerta con una empresa grande, pues sí te da el respaldo de, oye, estás trayendo innovación, y en la empresa pequeña, pues no, o sea, un poco más reacia también la gente a abrirte las puertas, a hacer un ensayo, a escucharte simplemente. Sí. Y en el caso pues de comenzar de cero, esa es una muy buena estrategia de poder comenzar apalancándonos de marcas que son sumamente conocidas y que tienen también un know-how, ¿no? Que puedes de alguna manera también desarrollarlo y trabajarlo. Ahora, hablando del mercado avícola en sí, ¿qué tendencias ahora existen? ¿Qué nos puedes decir tú para este 2025 que se puede venir, que se puede estar dando? Bueno, hay diferentes tendencias hoy, por ejemplo, en el mundo de lo que es el huevo comercial, que es el huevo de mesa, el que nosotros consumimos en alimentación. Tenemos diferentes variantes, como por ejemplo tenemos una línea que es la que nosotros también comercializamos, de huevos de colores, que tienen huevos de color rosado, azul, verde, y justamente no es que sean pigmentaciones que se den a través de la alimentación, sino que la misma gallina coloca los huevos de este color, y han sido justamente promovidas estas tendencias para diversificar el mercado, porque nuestros mercados son muy tradicionales y aparte son de poca diversidad de productos. Tenemos una carne, sea de ave o sea de res, tenemos un huevo, entonces es muy difícil poder sacarle un valor agregado como marketing, al menos que lo proceses y lo pases a un proceso secundario. Pero cuando lo vendes solamente como huevo, entonces es difícil poder llegar a diversificarte dentro de esa producción. Y por eso es que hay estas tendencias ahora de huevos de colores, con la intención de mostrar un poquito la diversidad que se puede llegar a tener dentro de la mesa, ¿no? Para poder seguir promoviendo el consumo del huevo.
Otros son las tendencias que también ya están cada vez más acimentadas, como son la orgánica, son las que tienen certificaciones en cuanto también a producciones que sean más respetuosas con el medio ambiente, en cuanto a sostenibilidad, en cuanto también a mejorar los sueldos salariales de toda la cadena de suministro, que son un comercio justo. Entonces, las nuevas generaciones cada vez piden más el poder asegurar que realmente el alimento que están llevando a su mesa está acompañado de estas certificaciones y que la empresa que los provee es una empresa que sigue su mismo estándar de calidad de vida que el consumidor está teniendo. Y nosotros como empresas también tenemos que cada vez ajustarnos más no solamente a las tendencias, sino también por el bien del ecosistema, ¿no? Sí. A veces, yo hace poco estuve en un congreso en Brasil, en el CIABES, y el expositor compartía una posición que yo también comparto, ¿no? Muchas veces por estar metidos en el mundo pecuario nos olvidamos de exponernos nuestra opinión al mundo público. Y en ese callar hemos permitido que muchas veces, al menos en la industria de alimentos, sea muy golpeada con falsas informaciones en cuanto se cree, ¿no?, que la industria de alimentos es una industria caótica, que paga mal, que muchas veces explota a sus trabajadores y a sus animales, ni hablar, ¿no? Siempre piensan que las vacas están ensangrentadas, que las aves están con enfermedades criadas dentro de una granja. Y no hay nada más equivocado que esa opinión, porque tú que vienes también del mundo agrario, puedes conocer que cualquier organismo vivo, para llegar a su máximo potencial, no puede estar estresado. Correcto. Cuando están estresados, definitivamente más bien bajan su rendimiento. Sí, y nosotros, desde mi punto como zootecnista, para llegar a un máximo rendimiento necesitamos que esté en su máximo confort para que pueda expresar la mayor cantidad de huevos y la mayor cantidad de carne que tengamos que tener. Entonces son informaciones totalmente equivocadas, pero que muchas veces nosotros hemos visualizado y las hemos dejado pasar como industria porque estamos enfocados más en querer tener mejores producciones, en tener un mejor producto, una mejor calidad, y dejamos que sigan hablando. Pero creo que también es momento de parar un poco esta mala información por el bien del consumidor, porque el consumidor cada vez se hace una idea errada. Yo tengo muchos amigos que son veganos y siempre que me reúno con ellos, siempre me dicen, Milagro, pero los pollitos están maltratados, o persona que de repente no es de la industria, siempre caemos en la misma conversación. Y estás segura que los tratan bien y no los tratarán mal, y entonces siempre queda esa duda dentro de un consumidor que no está cercano al mundo agropecuario en general, ¿no? Entonces yo creo que es momento también un poquito de alzar la voz y empezar a demostrar todas las cualidades que tenemos como industria, porque es gente de mucho trabajo. Algo que puedo testimoniar en primera persona es que las personas que trabajan dentro de todo el mundo avícola, como el mundo también de la leche o de la carne, gente de mucho trabajo, gente que se levanta muy temprano y se acuesta muy tarde, que trabajan de sol a sol, que tenemos por un ímpetu de ser personas muy sencillas, muy humildes, dedicadas al trabajo, y que muchas veces nos esforzamos por sacar adelante nuestra industria, y creo que esa parte no se visualiza dentro de un producto final. Y deberíamos de sacarle valor agregado también. Sí, el tema de yo el otro día discutí un poquito con algunas personas sobre la narrativa que ocurre en el sector agropecuario, ¿no? En sí hay una gran ola que puede llegar a minimizar incluso el sector, ¿no? Hay el pobrecito, el que tiene sus gallinitas, el que tiene su campito, y lo he escuchado en varios países de Latinoamérica, y siempre ocurre esa minimización de la persona del sector agropecuario, lo cual pues a mí me parece totalmente nefasto para el sector, porque incluso hablemos de ya como sector productivo, económico, pues tampoco no atraes a alguien nuevo, ¿no? Oye, si siempre estás pensando en el pobrecito, pues no lo atraes. Sumado a todo el desconocimiento que justamente se da, ¿no? Ocurre en el esquema de los pesticidas, por ejemplo, que es otro cantar que con límites permitidos y demás cosas que se dan, y hay mucha narrativa de gente que te quiere decir que está mal y que la gran industria pues es nefasta y etc. Pero ahí
hay un esquema de otra vez, volver al proceso de enseñar a la gente lo que hacemos, Así es. trabajar en base a eso y demostrarlo como se viene haciendo. Exacto. El esquema que tú hablas de ahorita de las tendencias, importancia porque hay un sector de la población, y yo cuando tú decías los huevos de colores me imaginaba mucho a mi hija, Ajá, pues sí. correteando o tratando de buscar eso, que en algún momento lo hemos visto acá con alguna idea de colocar un huevo de chocolate entre Sí, una sí. docena, que me pareció genial. Pero, oye, tener huevo de colores y que eso invite a que más gente pueda consumir un alimento que es altamente nutritivo, pues obviamente es un acierto, Claro. ¿no? Si de eso se trata, ¿no? Porque entendamos de que la genética, entendamos de que el proceso productivo está justamente pensando en tener un producto final de mayor calidad. Así es. ¿Para quién? Para los que lo consumimos. Entonces, si eso se logra y tú tienes algo que invite a alguien, en este caso al consumidor, pues a tenerlo, a consumirlo, pues bienvenido sea. Y de eso, de hecho, el esquema de entender el mercado, yo siempre digo, a veces también nosotros nos vamos mucho por la parte solamente productiva y no vemos el mercado a veces, ¿no? Que eso es lo que le puede pasar a mucha gente, ¿no? Entonces, sí, es que yo solamente sé hacer esta forma de producción. Sí. Y ahí quedó en lo tradicional otra vez. Y tú dices, oye, pero también existe esto, pero si tú haces este pequeño cambio, puedes generar otra forma de hacerlo. Y a veces no lo hacemos por desconocimiento principalmente, o porque de repente creemos que es demasiado costoso. Ese es el otro esquema. Otro factor, sí. Establecer el proceso de puntos de equilibrio, establecer el proceso de ver el negocio agropecuario como tal, como un negocio, no solamente como un romanticismo de que, ay, sí, yo soy el productor agropecuario. O sea, es un negocio. Yo cuando a veces muestro la cadena de agronegocios en clases, siempre digo, no, esto es la fábrica es el campo. Claro. Y veámoslo así, porque hay que sacar, producir y demás. Pero, es un factor económico, ¿no? Sí, entonces también tenemos, hay que verlo si bien así. es cierto, nuestra fábrica de producción son animales o vegetales, pero también tenemos que tener un rendimiento económico, ¿no? Para poder, un equilibrio económico, no una explotación económica como a veces se cree tener. Sí. Pero de eso se trata, ¿no? Ese es el esquema, ¿no? El equilibrio económico para sobre eso poder trabajarlo. Porque, claro, dentro de la cadena dicen, no, que el logístico, que el transporte es el que gana, que esto, que el acopiador es el que gana. Pero vamos, o sea, entendamos todo bien cómo se mueve y creo que con eso podríamos solucionar de alguna manera esos inconvenientes que se tienen. Milagros, desafíos y oportunidades, ya primero como emprendedora. Sí. ¿Qué tú ves ahí como desafíos en este proceso de emprendimiento? ¿Qué es lo más duro que de repente te ha tocado pasar o que piensas que puede llegar a pasar? Un desafío creo que en sí son el día a día, ¿no? Hay mucha incertidumbre en cuanto a lo que es el factor económico mundial, y eso definitivamente impacta en el consumo de la canasta familiar. Entonces los productores viven constantemente en una incertidumbre de ver hacia dónde es la tendencia del mercado, si se va a mantener o va a regresionar, como por ejemplo suele suceder en la carne de vacuno, que hablábamos hace poco de este tema de que algunos países están regresionando porque cada vez su costo es más alto y las economías emergentes hoy buscan productos de buena calidad a bajos precios. Entonces ese es un gran desafío dentro de la industria de alimentos, de tener productos en la mesa con bajos costos, y es ahí donde creo que la industria también tiene que empezar a enfocarse en sacar mejores productos, pero con costos más asequibles hacia la población. Entonces ese es un gran desafío el que nosotros tenemos, de poder continuar con estos abastecimientos, pero con precios más asequibles hacia todo el mundo, ¿no? Ese es un punto bien importante, ¿no? Claro, en el día a día, la canasta familiar y todo, pues de alguna manera afecta, ¿no? El poder comprar, ¿no? Estamos hablando me meto mucho a ver los procesos de gente que hace
tema de ejercicio, fitness y demás, y pues claro, te recomiendan proteínas, te recomiendan el huevo como una alternativa, te recomiendan carne, y lo primero que sale es, oye, ¿y cuánto cuesta? ¿Y cuánto te gastas? Y va mucho por el tema del precio. Claro, si tú estás hablando que todos los días quieres comer carne, o 5 veces de los 7 días, pues hay un presupuesto ahí que trabajar y desarrollar. Y sobre eso, pues hay que mejorar esa cadena productiva para bajar los costos. Porque las poblaciones más vulnerables no tienen esta facilidad de poder alimentarse de manera más sana, ¿no? Y ese es un factor bastante importante de poder no solamente quedarnos en nichos de mercados especializados, sino también poder llegar a la mayor cantidad de las poblaciones, ¿no? Sí, sí. Eso también es importante. Milagros, y como emprendedora, ¿cuál crees que son tus desafíos? Consolidarme como independiente, y dos, hacer que este proyecto de empresa independiente termine siendo una corporación, ¿no? Entonces eso es lo que creo que vienen en los próximos años, trabajar dentro de procesos, trabajar con estándares, ya llevar a un flujo de caja más equilibrado también. Entonces creo que ese es el desafío. Ese es un gran desafío, ¿no? Sí. El flujo de caja es un súper desafío. Y claro, la consolidación que se va dando constantemente, pues conforme va avanzando. Yo ahí sí creo que es un paso a la vez, y con eso ir construyendo un poco todo lo que nosotros por ahí hemos visionado, hemos esperado como tal. Milagros, ¿qué mensaje le podrías dar a las personas, primero, que están en un proceso de emprendimiento, no necesariamente en el sector avícola, que es lo que más conoces, pero sí de tu experiencia Ahora, antes de eso, tú has emprendido otras cosas fuera del proceso de alimentos y demás. ¿Cómo traes esa experiencia a hoy? Porque eso también es importante. Yo también he emprendido en otras cosas, y si alguien que está emprendiendo pues nos está viendo, pues esas experiencias, igual, fallidas, algunas en mi caso pues por pandemia y otras por temas administrativos, pero en tu caso, esa experiencia o esas experiencias que has tenido anteriormente, ¿cómo traes acá? ¿Cómo los tomas tú en el proceso de emprendimiento? Lo primero es que yo creo que cuando uno emprende tienes que tener la conciencia de lo que estás haciendo, que no es muy diferente a pensar que estás trabajando dentro de una empresa con un flujo de caja mensual, que hay retos en los cuales hoy tú vas a tomar las decisiones, y que los resultados sean positivos o sean negativos solamente corresponden a la toma de decisiones que tú has tenido. Entonces es tomarlo con responsabilidad y disciplina, creo. Yo desde que decidí emprender, trabajo tal y cual como si estuviese trabajando en el mundo corporativo. Me levanto a la misma hora, hago mi misma rutina exactamente igual. Y creo que eso ha sido un poco el éxito que he tenido, porque sigo mi mismo estándar y, por decir, ¿no? Digo, a la semana voy a tener mínimo 2 llamadas para seguir conectando con los profesionales con los que venía conectando. Entonces los llamo y estoy prospectando con ellos, o si me piden algo, cumplo con mandarle. Sí. Eso es otro punto importante, fuera de la disciplina y la constancia que uno tiene que constantemente estar trabajando de manera responsable. Es también el no perder tus contactos, el seguir conectando con ellos, y sobre todo yo creo que ser genuino, ¿no? O sea, si alguien te está entregando un problema porque realmente adolece de eso, si tú te comprometes a querer solucionar ese problema y lo haces de verdad, conectas con esa persona de por vida, porque tal vez en ese momento aceptó, terminaste de hacer algo, de repente de un par de meses ya no continúan, pero cuando en alguna oportunidad él o te recomienda o le vuelve a suceder algo parecido, es algo que nunca más se olvidan, se quedan conectados contigo y te vuelven a llamar y te dicen, Milagros, ¿te acuerdas? Mira, me volvió a suceder, mira, ¿cómo podemos hacer? Y si tú lo vuelves a ayudar, entonces yo creo que eso es lo que a las personas les conecta, lo que ellos, todas personas o toda empresa lo que busca es alguien que le ayude a solucionar un problema que estaban teniendo. Y cuando uno se compromete con esa solución, ahí está, creo que la base de poder continuar a largo plazo con las personas, ¿no? Porque
También a veces existen en el mercado muchas personas que te pueden hablar, te dicen muchas cosas, pero no llegan a tener una solución efectiva real. Y lo que buscamos todos es al final tener soluciones. Eso es cierto. Y esa es la base también de la otra palabra clave, que es confianza, ¿no? Que la gente confíe en ti. Claro. La sinceridad genera también confianza y sobre eso pues se construye todo el tema. Y creo que la confianza se basa en el hacer. Sí. Porque estas personas confían en mí porque al final yo termino haciendo una solución, sí. No solamente hablándola o no solamente de alguna manera aconsejando, ¿no? Sino que al final ejecuto una solución real y eso hace que ellos confíen cada vez en la capacidad que uno puede tener, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? El accionar también. El acción, sí, claro. Hay cosas que siempre decimos, ¿no? ¿Sí? Oye, sí lo sé, pero es que no lo sabes hasta que lo haces. Exacto. Pero cuando lo haces es totalmente diferente. Con sinceridad, porque yo muchas veces me ha pasado con empresas importantes acá en Perú que han tenido problemas puntuales, críticos para su industria. Yo tuve un caso con una empresa muy importante aquí en Perú que fue bien textual, ¿no? Me dijo, si tú no nos ayudas, estábamos en noviembre, en diciembre quebramos, y era una de las empresas más importantes acá en Perú. Entonces, sí, tú nos tienes que ayudar, o sea, esto se tiene que solucionar en 20 días. Al final, un par de días que yo también analicé cómo se podía hacer la solución, qué teníamos que hacer, qué acciones teníamos que lograr. Fui muy transparente, decirle, mira, vamos a hacer esto, pero puede ser que no se dé, y si no se da, vamos a tener que esperar unos 6, 7 meses. No podemos esperar. ¿Qué podemos hacer para no esperar? Bueno, tendríamos que hacer tal y tal, pero va a depender de que los organismos también nos den el visto bueno. Entonces, yo creo que es demostrar tu capacidad, pero muchas veces no todo, las soluciones están solamente en tus manos, sino también en las sinergias que hagas con las demás personas. Y me pasó que justo esta empresa tenía un poco de distanciamiento con uno de los organismos que necesitábamos el apoyo. Entonces me dice, hagamos todo, pero sin involucrar a tal organismo. No queremos que tal organismo, ok, entonces vamos a avanzar hasta lo máximo que podamos, pero yo creo que sí se va a necesitar. No lo involucremos, se avanzó y estaríamos en un 60% del camino que habíamos dicho. Y no seguíamos avanzando, y cuando otra vez vuelvo a analizar qué se necesita para seguir avanzando, dije, el único camino acá es sentarnos a conversar con ellos y que nos aperturen para poder continuar, ¿no? Entonces llamo y le digo, mira, ¿sabes qué? Vamos a tener que involucrar. No vamos a poder involucrar. Sí, vamos a tener, porque no hay de otra. Si no, esto no va a caminar, vamos a tener que hacerlo de esta manera. Y creo que la persona entendió. Al final decidió hacer la reunión con las sinergias que teníamos que hacer, y hoy grandes amigos. Entonces se solucionó, eran como dos enamorados distanciados que no se querían hablar, hoy ya otra vez han vuelto a unirse y ya posiblemente van a tener familia. Ahí está. Así que así es. Pero es eso, ¿no? A veces hay que tocar las puertas y limar las perezas para poder lograr todo ese desarrollo. Y olvidarnos de los issues que a veces uno puede tener, ¿no? Sí, es verdad, en el camino pues a veces hay empresas o organizaciones que se suman a tu idea o sueño o meta que tengas, y hay otras que no, pero las que no significa de que tampoco están en su posición y se puede entender. Claro. Pero más adelante puedes volver a conversar con ellos, ¿no? Entonces, de eso yo creo que se trata en la industria, de entender que no, con algunos sí, como a mí me ha pasado que ha habido clientes en los cuales yo creía que sí íbamos a cerrar y al final nunca cerramos, y hay otros que veía y decía, sí, lo voy a presentar, pero ¿tú qué crees? ¿Que esa empresa me va a terminar contratando? No creo, y sucedía que sí. Entonces, de todo puede pasar, exacto, pero la idea es siempre estar en buen ánimo con todo. Sí, eso es importante desarrollarlo. El no perder oportunidades ahí, creo que es clave, y no cortar de manera tajante, ¿no? Yo tengo siempre una frase que le digo al equipo y todo, ¿no? Lo peor que les puedo decir es hoy no, o sea, hoy no. Eso es lo único que les digo, pero o sea, mañana quizás vamos a verlo, vamos a ir evaluando, pero hoy no, y sobre eso construimos varias cosas.
Claro. Milagro, algo que quieras, una recomendación, de repente, no sé, algo que tú hayas visto últimamente, en general para la gente que está emprendiendo, para la gente que está en el mundo avícola, ¿qué cosa tú le podrías recomendar a alguien que, insisto, o que está emprendiendo en general o a alguien que está en el mundo avícola? ¿Qué les puedes recomendar? Algo que a mí me ha ayudado mucho, que justo fue una de las últimas especializaciones que hice, fue en Data Analytics. Y para mí, en realidad, cuando yo estudio Data Analytics, me doy cuenta que siempre fui un profesional de datos. Siempre. Entonces, yo era de las personas que siempre llevaba un Excel con toda la información de horas, cantidad de ventas, qué se facturó, qué no se facturó, quién era el cliente, cómo era su teléfono, todo lo tenía registrado en ese momento en Excel, ¿no? Entonces me gustaba y después todas esas informaciones yo agarraba, las leía, decía, ¿quién nos compró este mes? ¿Quién no nos compró? ¿Hacia dónde se fueron? ¿Qué países creció? ¿Qué país no? Entonces me ponía un poco a analizar. Y ahora cuando ya terminé esa especialización me di cuenta que creo que siempre fui una persona de Data Analytics. Entonces yo creo que hoy el poder de los datos es increíble porque algo que a mí me ha ayudado mucho es justamente los datos. Con los datos he podido prontamente darme cuenta dónde está la solución para poder ayudar a las empresas que hoy me están requiriendo. Y con los datos también uno puede minimizar los errores que uno puede cometer en el mercado. Hace poco recibí la llamada de un conocido tuyo que justo con mucho entusiasmo veía un mercado de gallinas de postura y quería migrar hacia una línea más especializada. Pero como yo reviso data constantemente, veo que hoy a mi recomendación no era el momento todavía de apostar, sino que se quede todavía en la línea en la que ella está, que es una línea más orgánica, más de un nicho de mercado más específico. Entonces, creo que de eso se trata, de tener constantemente, todos los profesionales deberíamos de tener la base de datos constante dentro de nuestro flujo de trabajo, tanto para analizar mercado, flujos financieros, tendencias de mercado, y de esa manera pues minimizar también a veces algunos errores. Si bien es cierto, creo que tampoco es la solución completa, pero sí nos ayuda mucho en cuanto a la prospección. Y otro es ser un buen profesional, ¿no? Ser una persona con responsabilidad, con pasión a lo que te gusta. Yo creo que tengo amigos que no son del sector y todos siempre me dicen, Milagros, yo siempre que escucho un huevo, un pollo, me acuerdo de ti, siempre. Y yo creo que es porque soy tan apasionada de la avicultura que salta más a mi entorno, así no sean colegas, sale hacia mi entorno y todo, les hablo de lo que estoy haciendo. Creo que transmito esa pasión, esas ganas. Y ellos siempre que ven alguna noticia toman fotos y me dicen, Milagros, se ha caído el precio del huevo, Milagros, ha pasado esto con la carne, Milagros, ¿qué cosa de la influencer? O sea, creo que de eso se trata y creo que por eso es que también de alguna manera he tenido un poco digamos, de un avance un poco más pronto dentro de mi mundo independiente, porque mi pasión creo que se transmite rápidamente, ¿no? Entonces, confían en la persona en la que está ahí involucrada, ¿no? Yo creo que clave las dos cosas que nos has dicho. La data es importantísimo. De hecho, yo escuché, no recuerdo en dónde ahorita, pero decían, ya no en la parte agropecuaria, no solamente producimos plantas o animales en campo, sino también datos, ¿no? Porque eso justamente va a ayudar a mejorar todos los procesos. Todo el rato estamos haciendo datos, ¿no? Y es clave porque te ayuda a disminuir los riesgos. O sea, no es cero riesgo, pero sí te ayuda mucho a tomar las decisiones. El caso que tú ponías es de un amigo que quiere justamente cambiar y quiere invertir. O sea, hay una inversión ahí y sin datos, pues es una inversión un poquito arriesgada, ¿no? Arriesgada. Sí, y tú sabes que en el mundo agropecuario, pues el riesgo es muy alto, ¿no? Porque son tantos factores que uno analiza que al final algunos de ellos no pueden haber estado bien medidos y se puede caer. Y justamente creo que los datos nos ayudan a eso. Y todas las personas, al menos que hemos estudiado en la misma universidad, somos formadas también en datos, sino que en ese momento creo que no teníamos esta visualización concreta de que era la data analytics, ¿no? Pero
todas las pruebas de control que hacíamos, las tesis, los programas para poder evaluar alimentos o rendimientos productivos, siempre nos llevaban a poder tener cuál fue el que tuvo mejor rendimiento, cuál fue el que estuvo dentro de la regresión. Entonces sí, estamos acostumbrados a trabajar también ya con datos. Y creo que en realidad la tecnología hoy de la Data Analytics se basa en la ciencia de investigación. Sí. Es de ahí que han sacado esta ciencia de poder hacer la visualización de datos. Así que yo creo que la base de todos los que estamos metidos en el mundo agropecuario la tenemos, solamente nos falta ahí un poquito de aplicar algo más de tecnología, que es otro factor que yo creo que nos está faltando bastante, ¿no? Tenemos de repente una barrera de poder querer conectar con la tecnología, que hoy es indispensable poder tenerla dentro de nuestras industrias, ¿no? Hacernos amigos de estas herramientas, como puede ser el ChatGPT, la Data Analytics, el Power BI, que son las más básicas, como te digo, para un negocio, pero que nos van a ayudar a poder tener mejor resultados dentro de nuestro negocio, ¿no? Con un solo Power BI, que antes nosotros usábamos el Excel sí, donde podíamos actualizar cuadros y constantemente teníamos que estar mirando, pero por ahí una fórmula que movimos para poder hacer de repente un presupuesto independiente, la dejamos y se malogró todo el cuadro, terminó mal o seguíamos viendo un dato y no nos habíamos dado cuenta que habíamos cambiado la fórmula y al final tomamos una mala decisión. Con el Power BI ahora solamente todo es automatizado, le das solamente a un F5 y se actualiza constantemente la data y constantemente lo único que haces es visualizar los cuadros que realmente necesitas evaluar para ese momento, ¿no? Sí. Eso sumado a la experiencia, me hace recordar mucho a un curso de la maestría que era la toma de decisiones en base a datos, claro. ¿No? O sea, eso sumado a la experiencia, al sentir que tú tienes del día a día, de todos tus años de experiencia, pues suma un esquema de menor riesgo como tal. Eso es totalmente claro, porque es verdad también que a veces podemos tener todos los datos del mundo, pero si no lo sabes leer, es como un lenguaje, es como que si hablaras francés, inglés o otro idioma. Si tú tienes todos los datos del mundo, pero no tienes la experiencia de poder leerlos y saber qué es lo que te están queriendo decir con esa data que estás teniendo, muchas veces puedes tomar también una decisión equivocada. Y con esto voy de que las nuevas generaciones son importantes porque refrescan mucho la industria con energía, con nuevas innovaciones, nuevas perspectivas, pero creo que también los profesionales de trayectoria necesitan hacer estas sinergias con estas nuevas generaciones para que este conocimiento se siga trasladando y no se quede solamente en la base tradicional, porque a nosotros como generación nos ha tocado esta disrupción de la tecnología, entonces tenemos una gran masa de profesionales tradicionales con una gran masa que se viene de tecnológicos, entonces tenemos nuestra labor, creo que está en poder hacer ese match en que ambos se unan y terminen transfiriendo esa información para que continúen. Eso va a ser súper importante, creo que es un gran reto para los profesionales, ¿no? De hecho, para las personas que tienen mucha experiencia, el tema tecnológico quizás le suena muy duro, pero sí es un proceso que hay que trabajar y hay que desarrollar, porque no nos puede pasar algo que justamente mencionaste, o sea, de repente por no hablar, por no comunicar, pues literalmente estamos desperdiciando todo el sector, oportunidades como tal. Sí. Pero perfecto, buenísimo, Milagros, te agradezco un montón el tiempo, el que estés acá con nosotros. Y nada, yo les agradezco a todos los agromarketeros que han estado por acá y les deseo éxito. Mira, no sé si quieres unas últimas palabras para la audiencia en general. Cuéntanos tu proyecto, cómo lo encuentran, cómo te contactan para poder terminar este podcast. Sí. Bueno, en LinkedIn me pueden ubicar como Milagros Garnique. Mi proyecto básicamente es de abastecimiento de material genético aquí en Perú y en todos los países de Sudamérica, así que si están buscando poder abastecerse de huevos broiler que son para crianzas de pollos de carne o gallinas de postura, me pueden contactar y bueno, si hay algunos otros proyectos también en cuanto a relacionados al mundo pecuario, me pueden ahí contactar en el LinkedIn.
Bueno, creo que ha sido bastante interesante, Milagros, estar contigo hoy. Todo el aprendizaje, lo que nos has podido dar acerca del entorno agropecuario, el tema de huevos y demás, creo que ha sido clave. Espero que les haya parecido interesante. Estamos trabajando mucho en estos podcasts, así que los esperamos en un próximo podcast. Nos vemos.